Hola mis flores de luz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la bienvenida a este canal, a este espacio sagrado donde juntos, nos conectamos con los mensajes divinos de los ángeles. El mensaje para hoy lo trae Ariel, el arcángel de la naturaleza, la vida salvaje y los animales. Su nombre significa león de Dios, porque representa la fortaleza divina, la valentía y la protección sobre toda la creación. Él nos guiará en este viaje espiritual para entender cómo llegan los animales a nuestras vidas, cuál es su propósito y cómo el amor que nos brindan jamás desaparece, ni siquiera cuando ya no podemos verlos con nuestros ojos humanos. Permite que la energía de la naturaleza te envuelva y que la voz del alma te guíe. En cada criatura que cruza tu camino hay un propósito divino, una enseñanza y un amor que trasciende el tiempo. Ahora abre tu ser a la presencia celestial que hoy se manifiesta para ti. Escucha con el corazón abierto porque puede que sea esta la respuesta que estabas esperando. Yo soy Ariel, el ángel de la naturaleza, el guardián de cada ser viviente. Mi esencia se encuentra en el viento que acaricia la hierba, en el susurro de los ríos y en la mirada serena de los animales que caminan a tu lado. Desde el comienzo de los tiempos, cada criatura ha sido creada con un propósito sagrado. Nada es casualidad en el gran diseño divino. Y entre todas las conexiones que existen, hay una que brilla con una luz especial, el vínculo entre un alma humana y un alma animal. Cuando un animal llega a tu vida, no es un simple encuentro, es una unión predestinada. Aunque tú creas que lo has escogido, la verdad es que su espíritu ya te había encontrado mucho antes de que lo vieras. Ellos no eligen al azar. Ven más allá de lo que tus ojos pueden percibir. No miran tu rostro, miran tu alma. No necesitan palabras para saber lo que sientes. Tu energía habla por ti. Quizás en ese momento, cuando lo ves por primera vez, sientes un impulso en el pecho, una sensación cálida que te llena de amor. Tal vez sea un cachorro que mueve la cola con emoción, o un gato que te observa con una serenidad que toca lo más profundo de tu ser. Sea como sea en ese instante, su alma ya ha decidido que su misión es estar contigo. Cada animal que entra en tu vida trae consigo una enseñanza, un regalo divino que solo él puede ofrecerte. Es el propósito sagrado de los animales. Algunos llegan para darte compañía cuando sientes soledad. Te miran con ternura. Te siguen por toda la casa y se acurrucan a tu lado como si fueran una extensión de tu propio ser. Otros llegan para enseñarte a amar sin condiciones. Te aceptan como eres, sin juicios, sin expectativas, simplemente estando ahí, amándote con todo su ser. Luego están también los que vienen a enseñarte la paciencia, el respeto, la lealtad. Te muestran que el amor verdadero no necesita palabras, solo acciones. Y luego están aquellos que vienen a sanar tu corazón, esos que llegan en el momento más inesperado, cuando más los necesitas y aunque no lo sepas. No importa su tamaño, su especie o su historia, cada animal que entra en tu vida lo hace porque su alma ha reconocido la tuya y ha venido a iluminar tu camino. El momento en que un animal y un humano se encuentran por primera vez es un instante sagrado. Imagina esto. Caminas por la calle y de repente ves unos ojos que te miran fijamente. No son solo unos ojos comunes, son ojos que te hablan y te reconocen. Hay algo en esa mirada que te detiene, que te toca el alma. En ese instante, sin saberlo, algo en ti cambia. Hay un llamado, una sensación que no puedes explicar, una atracción que va más allá de la lógica. No importa si ese encuentro es en un refugio, en la casa de un amigo o en la calle. Desde antes de ese encuentro, ese animal ya estaba destinado a encontrarte. Él ya te había elegido.
Y cuando decides llevarlo contigo, lo que realmente estás haciendo es responder a ese llamado, permitiendo que ese amor incondicional entre en tu vida. Hoy quiero compartir con todos vosotros, con todas mis flores de luz, una historia muy especial. Una historia que transformó mi vida de una forma que nunca imaginé. El pasado mes de junio viví una pérdida a nivel familiar muy dolorosa, algo que derrumbó los cimientos de mi mundo. Me sentía completamente rota, sin fuerzas para seguir adelante. En ese momento, un familiar quiso traerme un animalito pues para acompañarme, pero yo no estaba segura de quererlo. Sin embargo, el destino ya tenía otros planes para mí. Un mes después, una gatica tuvo crías y entre ellas nació una de color negro. Pero los prejuicios de las personas, ya ves, sobre los gatos negros hicieron pues que apenas nacer la separaran de su madre y la abandonaran en la calle. Alguien la encontró en plena acera con un sol en esos momentos que hacía una temperatura súper elevada. Y bueno, como es natural en estos casos, estuvieron buscando a la mamá por si estaba cerca con otras crías o había ido a comer. Pero no encontraron ni rastro ni de la mamá ni del parto. Y el animalito pues aún estaba con el cordón umbilical. Indefensa, pues alguien maravilloso se acordó de mí y la trajo a mi casa. A pesar de lo mal que yo estaba, cuando la vi, mi reacción, se me abrieron los ojos de par en par. Cuando yo la tuve en mis manos, ya no la pude soltar. De repente tenía una vida entre mis manos que dependía completamente de mí. Era igual que un bebé, necesitaba ser alimentada cada 2 horas y al no haber estado con su madre traía muchos problemas físicos. Pero con dedicación, paciencia y amor logramos salir adelante juntas. Hoy tiene 7 meses y es la alegría de mi vida. Os puedo asegurar que nunca he tenido una gata tan activa, ni tan amorosa. Su vínculo conmigo es profundo, como si yo hubiese ocupado el lugar de su madre. Su mirada, su forma de buscar refugio en mis brazos, su energía inagotable. Todo en ella os puedo asegurar que es un regalo. Me llena los días de luz, me hace reír, me mantiene alerta. Y cómo no, siendo un bebé, hace tremendas trastadas. ¿Quién me lo iba a decir? Un pequeño ser abandonado al nacer se convirtió en mi suerte, en mi salvación. Desde el primer instante estábamos destinadas la una para la otra. Y aunque no sé qué nos deparará el futuro, lo único que quiero es disfrutar cada instante con ella, porque su amor es un milagro que me devolvió las ganas de vivir. Mi flor de luz, si a ti te ha sucedido algo parecido, me encantaría leerte en comentarios. También pues es doloroso cuando tenemos un animal muchos años y se marcha. Algo natural en la vida, pero no deja de ser doloroso. Aunque todos tenemos que asumir que algún día tanto animales como personas tenemos que partir. Siempre cuando llega ese momento es doloroso. Si a ti te ha sucedido o estás ahora en ese proceso y quieres compartirlo conmigo, puedes hacerlo en los comentarios. Te aseguro que te vas a sentir mejor. Te vas a dar cuenta de que hay muchas personas en el mundo amantes de los animales y que sufren su partida pues como alguien que forma parte de su familia. Porque al final es eso, entran en nuestra vida y se convierten en nuestra familia. Esa vida juntos o juntas, según el animalito, es un amor que crece y a medida que pasan los días la conexión se fortalece. Él aprende a reconocer tu voz, tu aroma, tu estado de ánimo. Sabe cuando estás triste, cuando estás feliz y cuando necesitas consuelo. No te pide nada más que amor y a cambio te entrega todo su ser. Su presencia se convierte en un refugio para tu corazón. Un espacio de paz en medio del caos. Un compañero incondicional que nunca te juzga ni te abandona. Para él tú eres todo. Su hogar, su mundo, su razón de ser. Y aunque no pueda hablar, su amor se siente en cada gesto, en la manera en que te sigue por la casa, en cómo mueve la cola con alegría,
en el ronroneo que llena el silencio, en la forma en que se acurruca a tu lado, confiando plenamente en que a tu lado está seguro o segura. Cuando llega la partida, es un amor que no muere, pero su alma inevitablemente debe partir. Para los humanos la muerte es una separación dolorosa, un adiós definitivo, pero para los animales no es más que un regreso al hogar. Ellos no sienten miedo, no se aferran a la vida como lo hacen los humanos, porque ellos entienden algo que muchas veces olvidamos: el amor no tiene final. Cuando un animal deja este mundo, su esencia sigue vibrando cerca de su humano. Su energía permanece en cada rincón, en cada recuerdo. Si alguna vez sientes un leve roce en tu piel cuando no hay nadie, o escuchas un susurro en tus sueños, o percibes su presencia en los momentos más inesperados, no lo dudes, Él sigue ahí. Y en el puente del arco iris, donde las almas puras esperan, Él estará aguardando paciente y lleno de amor hasta el día en que vuelvas a su lado. El amor entre un humano y su animal es tan puro que no puede desaparecer ni siquiera cuando sus caminos se separan en el plano físico. Y es que hay un lugar sagrado, un umbral de luz, donde los espíritus de los animales esperan con paciencia infinita a aquellos que un día amaron con todo su ser. Ellos esperan ahí atentos, con sus colas moviéndose de emoción, con sus ojos brillando con el mismo amor con el que miraban en su vida. En cuanto ven a su humano acercarse, corren sin dudarlo, con la misma energía que tenían en sus mejores días, y en ese instante, en ese sagrado momento, las almas se funden en un abrazo eterno. A este lugar lo llaman el puente del arco iris. Dicen que cuando un animal parte de este mundo, su alma cruza por un sendero bañado de colores vibrantes, donde la luz del Creador brilla con amor absoluto. Allí los campos son eternamente verdes, los ríos cristalinos corren con dulzura y la brisa acaricia con la calidez del hogar. En este lugar no hay miedo ni enfermedad, ni tristeza, solo alegría, paz y amor puro. Pero lo más hermoso del puente del arco iris no es el paraíso en sí, sino la certeza de que un día, cuando el alma de su humano complete su camino en la tierra, habrá un reencuentro. Ellos esperan ahí atentos, con sus colas moviéndose de emoción, con sus ojos brillando con el mismo amor con el que miraban en su vida. En cuanto ven a su humano acercarse, corren sin dudarlo, con la misma energía que tenían en sus mejores días, y en ese instante, en ese sagrado momento, las almas se funden en un abrazo eterno. No hay distancia que el amor no pueda atravesar. No hay separación que el alma no pueda sanar. Porque el puente del arco iris no es un adiós, es una promesa de reencuentro. Si en estos momentos te sientes triste porque has tenido la pérdida de un animalito, te voy a decir una oración de consuelo. Amado universo, amado arcángel Ariel, hoy entrego mi dolor y mis lágrimas a la luz. Agradezco la bendición de haber compartido mi camino con un alma tan pura, con un amor tan inmenso. Que mi corazón encuentre paz en el recuerdo y que su luz me acompañe siempre. Sé que no hay despedidas verdaderas entre almas unidas, solo un hasta luego, en otro tiempo y en otro lugar. Ahora dejo que mi amor vuele con él o ella, y en su libertad encuentro mi consuelo. Pero seguro que si tu animalito pudiera decirte algo, te diría: mi amado humano, no llores más porque sigo aquí. Mi forma ha cambiado, pero mi amor sigue siendo el mismo. Recuerdo el día en que nuestras almas se encontraron. Sabía que eras mi hogar, mi refugio, mi familia. Desde el primer día que te elegí y tú me elegiste sin siquiera saberlo. Hoy me ves con tristeza, pero quiero que me mires con amor. No me he ido lejos. Sigo en cada rincón de la casa, en cada latido de tu corazón. Continuará.
y eso tú lo sabes. Tu animalito te dice eso. Mira la carga que traen estas palabras. Continuará. Quédate con eso, mi flor de luz. Nuestros compañeros de alma llegan a nuestra vida en el momento perfecto. Nos sanan, nos aman y nos enseñan que el amor verdadero es eterno. Si hoy extrañas a tu animalito, cierra los ojos, pon tu mano en el corazón y siente, porque su amor sigue ahí. Gracias por estar aquí y por abrir tu corazón a este mensaje. Si lo deseas, déjame en los comentarios el nombre de ese ser especial que iluminó tu vida. Y juntos enviaremos luz y amor al otro lado del puente del arco iris. Si sientes en tu corazón el llamado a profundizar en tu conexión espiritual y comprender mejor estos lazos sagrados, te invito a mi taller de desarrollo espiritual. En él exploramos estas conexiones del alma, aprendemos a interpretar los mensajes de nuestros guías y a fortalecer nuestra energía de amor y sanación. Toda la información te la dejo en la cajita de la descripción. Mi flor de luz. El amor de los animales nos recuerda que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Gracias por acompañarme en este vídeo tan emotivo para mí. Te pido que te suscribas al canal y me regales un like. Con este gesto me ayudas mucho. Y si ya lo has hecho, gracias infinitas de corazón. Que todos tus sueños se hagan realidad, que la luz, el amor y las bendiciones infinitas iluminen tu camino. Brilla mi girasol. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.